semana pasada estuvimos hablando Last week we were talking que para ser discípulo era necesario un corazón como dispuesto y leal. that in order to be a disciple, it is necessary to have a willing and loyal heart. Y para ello pusimos de ejemplo la vida de Abraham y de Juan, su discípulo, ¿verdad? ¿Os acordáis? And as you remember, we used Abraham and his disciple John as examples. También quiero recordarte que estuvimos hablando I also want to remind you that we were talking about de que ser creyente nos puede salvar, pero no transforma. that being a believer may save you, but it does not transform you. Ser discípulo nos transforma y nos hace influyentes. And being a disciple transforms us and makes us influential. Porque vivir en nuestras propias fuerzas cansa. Because living in our own strength can make us tired. Cuando vivimos en nuestras propias fuerzas y capacidades, hay un desgaste, un cansancio, una frustración que viene a nuestras vidas cuando las cosas no salen. When we live according to our own strength, and we can become exhausted, we can become frustrated. Pero cuando vivimos como discípulos, aprendemos a descansar en Él. But when we live as a disciple, we learn how to rest in Him. Y cuando a lo mejor las cosas no están saliendo tan bien, sabemos que podemos descansar porque Él va delante de nosotros y abrirá puertas. And when we are living frustrated, things cannot come good, but we know that we can rest in Him. Entonces el ser simples creyente cansa y agota porque creemos en nuestras fuerzas. But living as a simple believer can make us frustrated because we're living in our own strength. Pero cuando pasamos a ser discípulos, descansamos en que Él va con nosotros. And when we start living as disciples, we can rest that He's coming with us. Y esa es una diferencia que En- tenemos que, de alguna manera, interiorizar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Ser creyente o ser discípulo? ¿Quiero vivir en mi fuerza o en la fuerza de Él? And we must start to ask ourselves if we want to live as a believer or as a disciple. En Mateo 11:29, también lo estuvimos leyendo la semana pasada y quiero recordarlo. I want to remind you, as we read last week, Matthew 11:29, 29:30 29 to 30. dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Muchas veces erróneamente creemos que ser discípulo conlleva más carga de la que ya llevamos. Sometimes we wrongly believe that being a disciple means taking more burden. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. But here in the Word of God, we can read that being a disciple will always be easy and light. Y nos habla de un yugo. Y como ya sabéis, el yugo tiene dos, no sé cómo se llama, pero para que vayan dos cogiendo la carga, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos creyentes, llevamos la carga solo. So when we take the yoke, it's meant to have two parts, because when we are a believer, we only take one part. Pero cuando vivimos en su yugo, ven Sarai, ya yo no llevo la carga sola, sino que Cristo me acompaña en mi carga. So when I start living as a disciple, Christ is coming with me. Entonces mi carga siendo discípulo no es mayor, So the burden as a disciple is not greater, sino que disminuye, but it decreases, porque ahora voy con Cristo. because now I am walking with Christ. La carga del servicio no es carga, es más, nunca debería ser una carga el servicio. Serving should never be a burden. Porque dice, porque mi yugo, dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, lo que Él va a depositar sobre ti va a ser ligero y va a ser fácil. So Jesus says, my yoke is easy and my burden is light. Él nunca te va a dar una carga mayor de lo que cada uno de nosotros podamos soportar. God will never give us more than we can bear. Él nunca te va a posicionar en un lugar, en una posición, si cree que te va a destruir en vez de bendecirte. He will never place you somewhere that he believes it will destroy you. Por eso en el Señor vivimos
etapas donde el Señor nos va haciendo madurar y eso nos ayuda a ponernos y colocarnos en el lugar que el Señor quiere que nosotros estemos. So in every season, God will help us mature, and He will positionate us in a place that He wants us to. Él nos va a ir capacitando para todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. He will be making us able to do everything that He wants us to Yo do. tengo que descansar en ello y confiar en el Señor, And I just have to rest in Him and trust porque in no Him. va a ser más carga, sino mi carga va a ser más ligera. Because our yoke will be easier. Nuestra carga es pesada cuando vivimos con caretas, porque vivir aparentando algo que no somos agota. We can feel burdened when we leave behind masks, and we can feel exhausted from it. También vivimos con cargas cuando descuidamos nuestra vida espiritual, pero queremos que en apariencia parezca que somos los más espirituales del mundo. Eso también cansa. We also feel burdened when we neglect our spiritual life and we live pretending that our spiritual life is good. También vivimos con carga cuando hacemos algo que Dios no nos ha dicho que tengamos que hacer. We also feel burdened when we do something that God never told us to do. Simplemente queremos hacerla porque queremos demostrarle algo a alguien And we do it because we try to prove something to someone, y eso cansa. and that exhausts us. Pero la carga no la depositó Dios sobre ti. But the burden was never meant to be placed in you. Fuiste tú el que depositó esa carga. It was you yourself who placed that burden Dios inside. quiere hacernos libre de esa carga hoy. And God wants to make us free from that burden Quizás today. vivimos con caretas porque vivimos una doble vida y no queremos que la gente lo sepa. Maybe today we're living behind masks because we're living a double life. Quizás vivimos con pecados ocultos y no queremos que nadie se dé cuenta. Maybe we're struggling with sin and we don't want anyone to know about it. Quizás tenemos nuestras familias destruidas y aquí en la iglesia no queremos que nadie lo sepa. Maybe our families are destroyed, but we don't want anyone to in church to know it. Y eso es lo que carga nuestras vidas. And that's what makes us burden. Pero el ser discípulo no. But being a disciple is not. Ser discípulo no trae carga. Being a disciple is not a burden. Entonces, si cada uno de nosotros estamos viviendo una etapa donde consideramos que estamos cansados y cargados, So if one of us is living a season when we're feeling burdened and exhausted, quizás deberíamos de ponernos frente a nuestro espejo maybe we should start looking at ourselves in the y mirror decir que estoy viendo. and saying what I'm seeing in the mirror. ¿Estoy viendo a Dios a través de mi vida Am I seeing God through my life, o estoy viendo mi carnalidad? or am I seeing my carnality? Pero hay algo que quiero que sepas. But there's something I want you to know in this No morning. caminas solo. You're not walking alone. Aun cuando estás haciendo las cosas bien Even when you're doing things right, y cuando las estás haciendo mal. and even when you're doing things wrong. Hay gente que piensa que cuando estás haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo se va. Pero no, Él está contigo. Some people think that when you're doing things wrong, the Holy Spirit leaves from El your life, amor but de He's Dios a with cada you. uno de nosotros no es condicional, es incondicional. The love of God is not conditional, but is unconditional. No deja de amarte porque falle. He will never stop loving us because we fail. Siempre tenemos un Dios de segundas oportunidades. We have a God of second opportunities. Entonces no me digas que el ser discípulo cansa. So do not tell me that being a disciple is No a me digas burden. que el servicio cansa. Do not tell me that serving is a Porque el burden. servicio a Dios siempre se disfruta por lo que Él es en nosotros. Because serving God is enjoyable because of what He is in us. Dale un aplauso ahí al Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Justo antes de la ascensión al cielo de Jesús, Él estaba con su discípulo dando unas últimas instrucciones antes de su marcha. Just before Jesus ascended into heaven, He was with His disciples, giving them His final instructions before Las leaving. últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos son las siguientes y seguro que todas las conocemos. So some of Jesus' final instructions to His disciples were, Id y hacer discípulos. go and make disciples. Él nos ordena que vayamos sembrando la palabra del Señor allí donde vamos. Jesus commands us to teach God's word throughout the world and make disciples. Quizás no vas a coger una mochila y te vas a ir por todo el mundo predicando la palabra del Señor, Maybe you are not traveling through the whole world to preach God's word,
Pero allí donde Dios te puso y te colocó, tu trabajo, tu familia, tu vecindad, tus amigos, ahí puedes sembrar la palabra de Dios. But you can preach God's word where He planted you, in your Para que work, in todos your puedan family, conocer al Señor. so that everyone can know God. Entonces la primera, ir y hacer discípulos. La segunda, bautizar. The second one is to baptize. Jesús mandó que fueran bautizados a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He commanded them to baptize new believers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces cada uno de nosotros somos instrumentos en la mano del Señor para acompañar a esos nuevos creyentes a que sigan dando pasos de fe y que lleguen al culminar el bautismo. So each one of us is an instrument to help do God's work and to help new believers to receive His word. Lo siguiente que nos mandó dice enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. The next thing that He taught us is to teach them to obey all the things that He commanded Y us cuando to do. Jesús dice enseñarle que guarden todas las cosas que os he mandado, And when Jesus tells us to teach them to obey everything that He taught us nos to do, habla no solamente de palabras, sino de acción. He's not only talking about words, Entonces- but through actions. Entonces yo tengo que enseñar a la gente que me rodea, no con lo que pone en la palabra del Señor, sino conforme vivo. So I must teach the people surrounding me not just through words, but how I live. Muchas veces hablamos más a las personas en cómo me muevo que en lo que hablo. Sometimes it's a greater testimony with how I move than Porque with how si I hablo talk. de una manera y me comporto de otra, mi palabra es vacía. Because our words are empty if I talk one way and then I live another way. Entonces esto fue lo que el Señor nos mandó. Pero hay algo importante. So this is what God commanded us to do, ¿Qué but dijo there's Jesús? something important. Dile a la persona que te queda al lado, hay algo importante que dijo Jesús. Tell the person next to you there's something important that Jesus said. Esperen al Espíritu Santo. Wait for the Holy Spirit. Les ordenó que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Jesus instructed them to remain in Jerusalem until Os they mando receive todo the power esto, of pero the no Holy se Spirit. muevan. I command you all of this, but don't move Quédense yet. quietos Remain still hasta que el poder del Espíritu Santo esté sobre ustedes. until the power of the Holy Spirit comes upon you. Y esa es la clave en esta mañana. And this is the key in this morning. Sobre esto es lo que te quiero hablar en esta mañana. So this is what we are going to talk about today. Para ser discípulo necesitas el poder del Espíritu Santo. To be a disciple, we need the power of the Holy Spirit. En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y en Hechos 1:4 dice, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. In Luke 24:49, we can read, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you're clothed with power from on high. In Acts 1:4, and while staying with them, he ordered them to not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me. Qué importante es entender esto. Yo necesito el poder del Espíritu Santo sobre mí. And it is very important for us to understand that we need the power of the Holy Spirit in Yo no us. me puedo mover en mi propia fuerza, We cannot move in our own strength, ni en mis propios pensamientos, in my own thoughts, ni en mis propios sentimientos, in my own feelings, ni mi entendimiento, and my understanding. porque voy a fallar, Because I will fail. voy a caer, I am going to fall. voy a tropezar. I am going to fall down. Necesito el poder del Espíritu Santo, I need the power of the Holy desde que Spirit. me levanto hasta que me acuesto, From the moment that I wake up until the porque en mi moment that día I voy a sleep. tener que tomar muchas decisiones. Because in my day I will have to make Voy a many tener que decisions. decir muchas veces sí, muchas veces no. Many times I will have to say yes and no. Necesito ser aceptado en mi sí y en mis no. I need to be accepted in my yes and in my no. ¿Y eso quién te lo va a traer la revelación? El Espíritu Santo que está sobre ti. And it is the Holy Spirit who will bring us the revelation. Si vamos a dar un paso y no lo tenemos claro, mejor para y no lo hagas. We must make sure that every step we take, we do it together with the Holy Spirit. Si vas a tomar una decisión
y te sientes inquieto, mejor para, no lo hagas. If you're going to take a decision, it is better to stop if you feel uncomfortable. Es preferible parar, buscar al Señor y cuando lo tenga claro y cuando el poder del Espíritu Santo esté sobre mí y cuando yo tenga claro que el Espíritu Santo me acompaña a aquello que voy a hacer, entonces hacerlo. So if we are not sure, it is better to stop, to seek Him in His presence. And once we are certain that the Holy Spirit is going with us, then we move forward. Si vas a tomar alguna decisión que sabes que el poder del Espíritu Santo no va a estar sobre ti porque no es lo que el Espíritu Santo quiere en ese momento, no lo hagas. So if you're going to make a decision and if you're not sure that the power of the Holy Spirit is coming with you, then it's better to stop. No podemos vivir toda la vida esperando que alguien te diga y te dirija cómo tienes que caminar. You cannot live your whole life waiting for someone to tell you how you must walk. El Espíritu Santo es tu ayudador, es tu consejero, es tu abogado. The Holy Spirit is walking with us. He is Él always está ahí advising para us. ayudarte. Fue lo que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros antes de volver con el Padre. He is there to help you, the person of the Holy Spirit, and it is what Jesus left us before He ascended into heaven. Y si es mi ayuda, yo necesito esa ayuda. And if He is going to help me, then I need that help. Y si está disponible para mí, yo la quiero. And if it's available for me, then I want it. Porque en Él estará el poder. Y el segundo punto es poder. The second one is power. Pero antes de continuar, recuerda que no caminas solo. El Espíritu Santo está sobre ti. But before we move forward, remember, you do not walk alone. The Holy Spirit is upon you. ¿Sabes? Ser discípulo te hace vivir una vida emocionante. Being a disciple leads you into an exciting life Que de ninguna manera la vas a poder vivir si no eres discípulo. that in any other way you cannot live if you're not a disciple. Y te lo digo abriendo mi corazón And y sabiendo de lo que te hablo. I tell you this knowing what I'm talking about. A mí el Señor me lo ha dado todo. To me, God gave me everything. Yo no sería nada si no fuera por Cristo. I wouldn't be anything right now if it wasn't for Yo no Christ. estaría aquí frente a ustedes si no fuera por Cristo. I wouldn't be standing here right in front of you if it wasn't for Christ. Ustedes no me han conocido 10 años atrás. You didn't know me 10 years ago. Yo era incapaz de ponerme enfrente de nadie y hablar. I was unable to stand in front of people and talk in front Me of them. moría de miedo, de temor. El I ponerme was- enfrente de alguien y equivocarme al hablar. I was afraid, I was scared to fail in front of them. Mi vida estaba llena de dudas, My life was full de of doubts, inseguridades. of insecurities. Pero sabes, cuando te colocas en la posición de discípulo, But when you place into el Señor te discipleship, transforma. the Lord Y transforms ese you. poder And te that hace hacer power cosas que tú nunca creíste que pudieras hacer. is going to make you able to do things that you never thought you would do. Por eso digo que el ser discípulo es lo mejor que cada uno de nosotros podemos experimentar. And that is why we say that being a disciple is the best thing that every one of us can experiment. El enemigo una y otra vez intentará engañarte para que no pases de creyente a discípulo, The enemy will try again and again to not make you able to be a haciéndote disciple. creer que requiere carga, requiere compromiso, requiere días. The enemy wants you to believe that being a disciple is a burden. Pero a mí lo único que me ha supuesto es libertad. But to me, the only thing that it means is freedom. Así que te hablo con mi ejemplo por si te sirve. So I preach to you with my example. El ser discípulo te hace sobresalir de lo común, de lo normal. Being a disciple causes you to rise above the ordinary. El ser discípulo te hace una persona influyente. And being a disciple also causes No you por to be tus méritos, influential. no por quien tú puedes ser, Not because of your own merits, not because of what you can do, sino porque el poder del Espíritu Santo está sobre ti. but because the power of the Holy Spirit is upon you. Otros te verán y no sabrán qué es lo que tienes, pero saben que tienes algo especial. Other people will see you and maybe they don't know what you have, but they know that you have something special. Y eso especial es el Espíritu Santo. And that something special is the Holy Spirit. La semana pasada hablamos de los discípulos de Jesús, de Juan. Last week we talked about one of Jesus' disciples, Hoy quiero John. hablarte de otro discípulo, Pedro. Today I want to talk to you about Peter. Su llamado también fue en el mar de Galilea.
Peter's calling also took place by the Sea of Galilee. Nos acordamos de la pesca milagrosa que estuvimos hablando la semana pasada. Do you remember the story of the miraculous catch of fish? Un día de frustración que se convierte en el mejor día de sus vidas. A day of frustration that becomes the greatest Así es day Jesús of de their lives. sorprendente. That is Jesus surprising us. ¿Quién nos ha encontrado con Jesús el día de más frustración? Who didn't encounter Jesus the day of Y ha greater transformado frustration, su vida para siempre. but he transformed our lives Gracias, forever. Señor, por ello. Thank you, Jesus, for that. Y en ese día de frustración Jesús le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. And in that day, from that moment on, Jesus told Peter that you will be catching men. Desde ese mismo momento él decide ser discípulo de Jesús y formar parte del círculo más íntimo de Jesús junto a Santiago y a Juan. From that moment on, Peter decided to become a disciple of Jesus, and he became part of Jesus' closest circle among James and John. Después de haber negado a Jesús 3 veces, él vuelve ¿dónde? Él vuelve a su anterior oficio. After denying Jesus 3 times, Peter returned to his former profession. Y esto nos habla que muchas veces cuando sentimos que le hemos fallado a Dios, And when we feel like we have failed God, volvemos a nuestra antigua vida. we return to our past life. Pero sabe, Jesús, después de su resurrección, ¿sabe lo que hace? But do you know something? After the resurrection, Vuelve en busca de él. Jesus went looking for Peter. Y muchas veces cuando nosotros fallamos y volvemos a nuestra antigua vida, Jesús viene, se acerca a ti y te dice, hey, ¿qué haces por aquí? So when when we deny Jesus and we go to our past lives, Jesus comes as looking for us. Y en ese sentido Jesús se acerca a Pedro. Y igual que Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? And Jesus asked him 3 times, Peter, do you love me? Porque Jesús quería traer sanidad a aquel fallo que había tenido Pedro. Because Jesus wanted to bring healing to Peter. Seguramente eso estaba en su cabeza, le fallé a Jesús, le fallé a Jesús, le fallé a Jesús y no una, sino le fallé 3. So Peter was thinking, I failed Jesus not just once, but 3 times I failed him. Pero Jesús por eso fue que le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? And that's why Jesus asked him 3 times, Peter, do you love me? Porque solamente Jesús sabe traer descanso a nuestros corazones y restaurar nuestras vidas. Because only Jesus knows how to bring rest. Entonces into our Jesús le lives. dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. So Jesus tells Peter, do you love me? Feed my sheep. Con esto le vuelve a dar identidad y propósito. So Jesus gave him identity and Con purpose esto le está diciendo, once again. ¿recuerdas en el momento que te llamé y te dije ahora serás pescador de hombres? Sigo pensando lo mismo aunque me hayas fallado. So Jesus tells him, do you remember the moment that I called you to catch men? I still think about it. I'm still calling you. Comienza su ministerio. So now his ministry starts. Porque identidad y propósito vino sobre él. Because identity and purpose came to Peter. En Hechos 2 del 1 al 4 dice, In Acts 2, 1 through 4. cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lengua repartida como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. And it filled the entire house when they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Llegó la promesa. So now the promise arrived. Y desde ese mismo momento nada volvió a ser igual. And after that day, nothing was ever Después de the ese same. momento el Espíritu Santo estaba sobre ellos.
After that moment, the Holy Spirit was Después with de ese them. momento, el poder sobrenatural del Espíritu Santo iba con ellos. After that moment, the supernatural power of the Holy Spirit was with them. Y comenzaron a ver señales, And they started to see signs, prodigios, wonders, maravillas, prodigies, milagros, and miracles, sanidades. healings. ¿Por qué? Why? Por el Espíritu Santo. Because of the Holy Spirit. En Hechos 5, del 12 al 16, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De las demás ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más y más y más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban, escuche esto, tanto que sacaban los enfermos a la calle y lo ponían en camas y lechos. ¿Para qué? ¿Lo estás leyendo? ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, ¿qué? Al menos la sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. None of them rest there joined them, but the people held them in high esteem, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadows might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Había una canción que decía, por la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno. Ven, ahora tradúcelo. So there's a song that talks about how Peter healed the sick with his shadow. Un aplauso a Dios por la vida de Saray, hombre, pobrecita. Se lo ponemos difícil. El poder del Espíritu Santo es lo que necesitamos en cada uno de nosotros. The power of the Holy Spirit is what we need inside of us. ¿Quién quiere un avivamiento? Who wants revival? Comienza dentro de ti. It starts within you. ¿Quién quiere ver señales, prodigios, milagros, sanidad? Who wants to see prodigies, healings? Comienza a buscar al Espíritu Santo. Start seeking the Holy En tu Spirit. intimidad, en tu casa, en tu habitación, dile, yo quiero el poder del Espíritu Santo igual que Pedro. In your house, you can start saying, I want the power of the Holy Spirit, just like Peter. Hay algo importante que quiero decirte. Ser creyente no transforma. Lo que transforma es ser discípulo. There's something important that I want to tell you. Being a disciple does not transform. What transforms is becoming a disciple. Pero para ser influyente necesitas caminar con el Espíritu Santo. Es quien te da el poder que necesitas. But to be influential, you need to walk with the Holy Spirit because He's the one who gives you the power that you need. Es el poder del Espíritu Santo sobre ti quien te va a hacer disfrutar de lo sobrenatural. It is the power of the Holy Spirit that enables us to enjoy God's supernatural work. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podrás vivir. Because without the power of the Holy Spirit upon you, you will not truly live. Sin el poder del Espíritu Santo solo puedes sobrevivir. You will only survive. Porque humanamente, por nuestras propias fuerzas, no podemos vencer los temores. Because humanly speaking, we will not have the strength necessary to overcome our fears, No podemos vencer a las ataduras. overcome our bondages, No podemos vencer a los pecados generacionales. overcome generational sins, No podemos vencer
a la ansiedad y la depresión We cannot overcome anxiety and depression, y no podemos quitar el peso de la vida que cae en nuestros hombros. and also taking off the weight of life resting in our Solo lo shoulders. podremos hacer con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. We can only do it with the power of the Holy Spirit with us. ¿Te gustaría experimentar lo que Pedro experimentó? Would you like to Necesitas el poder experience- del Espíritu Santo. Would you like to experience what Peter experienced? Then we need the power of the Holy Spirit. Enfoque. Now focus. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. In Acts 1:8 we can read, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Apropiate de ese poder que ya Jesús dispuso para ti. So take hold of the power that Jesus has already made available to you. Jesús nos dejó el poder del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos hacer mayores cosas que Él hizo incluso. Jesus left us the Holy Spirit so that we could do even greater things, greater works, and become influential. El poder del Espíritu Santo sobre nosotros nos hace imparables, nos hace poder vencer las ataduras, saltar las barreras, vivir en lo sobrenatural, en cosas que no imaginamos. The power of the Holy Spirit makes us unstoppable, and it enables us to overcome bondages and barriers and to experience things that we never imagined. Pero para ello necesitamos estar enfocados. But we need to stay focused. ¿Enfocado en qué? Focused in what? No puedo vivir siempre de emociones, We cannot always live according to our own emotions. llevado a la deriva de izquierda a derecha. It is like a ship drifting at sea. Si hoy me levanto de bajón, me meto debajo de la cama y me llevo todo el día debajo de la cama. So if today I'm feeling exhausted, then I rest in bed. Mañana estoy arriba y quiero decirle al mundo entero que vive en pecado. So and tomorrow I wake up feeling better and I want to tell everyone that they're living in sin. No puedo. I cannot live according to my own emotions. Necesito estar enfocado. I need to stay focused. Las emociones no son malas. Emotions are not bad. Dios nos hizo seres emocionales, God gave us emotions, pero nuestras emociones siempre tienen que estar sujetas but our emotions need to always stay submitted a la palabra y la verdad de Dios. to the word and the truth of God. Porque si no, lo que actúa es nuestra carne. Because otherwise what is acting inside of us is our own Y carnality. la carne también tiene que vivir sujeta. And carnality also must live submitted. Entonces, si queremos vivir en el poder del Espíritu Santo, So if we want to live in the power of the Holy Spirit, tenemos que vivir enfocados. we need to live focused. No puedo vivir por mis emociones. I cannot live according to my No emotions. puedo vivir por el estado en el que ahora mismo estoy. I cannot live according to the state that I am right now. Quizás estoy pasando por pruebas, Maybe I am going through trials, por dificultades, through some difficulties, o quizás en esta temporada todo me va genial, or maybe in this season everything is doing good, pero no puedo estar arriba y abajo. but I cannot live up and down. Tengo que vivir alineado. I need to live a stable life. Y si tus emociones te van a jugar malas pasadas, entra a tu habitación y busca al Señor. And if your emotions are hard to control, then go into your room Y and seek the somete Lord tus sentimientos a Cristo. and submit your feelings to Christ. Eso nos va a hacer madurar That is what going to help us mature y aprender a confiar en el Señor en los tiempos de tempestad. and learn how to trust in God in hardships. El Espíritu Santo sobre nosotros nos guía y nos ayuda a madurar y a tomar buenas decisiones para poder vivir enfocado. The Holy Spirit guides us, help us mature, help us make good decisions, and keep us focused. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. The Holy Spirit is our helper. No tenemos que dejarlo a un lado. We must not put him apart. Hay personas que piensan en su fe que el Espíritu Santo no es de este tiempo. Some people think in their faith that the Holy Spirit is not from this time, Y eso es erróneo. but that is wrong. Porque Dios es tripartito.
Because God has three parts, three persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and the Holy Spirit. Si tú anulas una persona de la Trinidad de Dios, And if you put off one person of God's Trinity, estás anulando el poder de Dios sobre ti. you're putting off the power of the Holy Spirit upon you. Él es nuestro ayudador. He is our helper. Necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros. We need the Holy Spirit Es with us. necesario vivir con el Espíritu It is Santo. necessary to live with the Holy Spirit. Si vives con el poder del Espíritu Santo sobre ti, podrás experimentar sanidad, milagro, maravillas, prodigios sobre ti. And if you live with the power of the Holy Spirit, we can enjoy miracles, healing, signs, wonders. Podrás ver cómo tus recursos comienzan a multiplicarse. Podrás ver cómo tu familia comienza a restaurarse. Podrás ver cómo tus hijos vuelven al Señor. Podrás ver tus oraciones contestadas, pero es por el poder del Espíritu Santo que está sobre ti. You can see with the power of the Holy Spirit that resources are multiplied, that families are restored, that children are coming to God's feet. No tiene nada que ver orar por un enfermo sin el poder del Espíritu Santo que orar por un enfermo con el poder del Espíritu Santo. It is not the same to pray for the sick without the power of the Holy Spirit than to pray for the sick people Lo with hemos the power. visto en los discípulos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos hay una revolución. No había nada que parara eso. We can see it in Jesus' disciples. When the Holy Spirit came to them, then the revolution started and nothing could stop them. No te dejes engañar por el enemigo. Do not let the enemy deceive you. No seas una persona común. Do not be an ordinary person, Conviértete en alguien influyente con el poder del Espíritu Santo. but become someone who influences through the power of the Holy Spirit. En Hechos 2 del 17 al 20, este versículo te lo voy a leer en la NTV, dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. No sé si puede leer esto conmigo, pero dice: hombre y mujer por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nube de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. And in the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. In those days, I will pour out my spirit, even on my servants, men and women alike. And they will prophesy, and I will cause wonders in the heavens above, and signs of the earth below, blood and fire and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will turn blood red, before that great and glorious day of the Lord arrives. Entonces aquí nos está diciendo: derramaré de mi espíritu, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué día? Hasta que Él venga. So here we can read that the Holy Spirit will pour out His Spirit until the day He arrives. Porque intentamos anularlo diciendo que no es de este tiempo. Why are we trying to put off this, saying that it is not from this time? Estoy leyendo Biblia. We're reading the Word. Derramaré de mi espíritu hasta que el Señor vuelva. I will pour out my Spirit Por until su the day iglesia. the Lord arrives for His church. El Espíritu Santo es para este tiempo. The Holy Spirit is for this time. El Espíritu Santo quiere traer poder a cada vida. The Holy Spirit wants to bring power to each life. Pero el enemigo quiere anular ese poder. But the enemy wants to put off Y that empieza a traer power. engaño en las mentes y en las vidas. And he's trying to bring lies and Porque a Él no le deceiving us. importa que tú seas creyente. Because he does not care if you are a Él believer. tiembla si tú eres un discípulo con el poder del Espíritu Santo sobre ti. The enemy starts Dale un shaking fuerte when we aplauso start ahí al living as Señor. a disciple with the power of the Oh, Holy tu nombre Spirit. sea exaltado, Cristo. Oh, your name be exalted, Jesus. Oh, Jesús. El Espíritu Santo es para este tiempo. The Holy Spirit is for this time. Y este tiempo es para ti, iglesia. And this time is for us as a Puedes church. ponerte de pie ahí donde estás. You can stand up. Estamos terminando, cerrando este mensaje. We're almost over with the message. Tenemos que entender que no caminamos solo.
We need to understand that we're not walking que el alone. Espíritu Santo va con nosotros, The Holy Spirit is upon us. que Él es un Dios de segundas oportunidades. No He's te a preocupes God. si la has fallado. He's a God of second opportunities, and it doesn't matter if you have failed. Ven al Señor con un corazón leal, íntegro, Come to the Lord with a loyal heart y descansa en Él. and rest in Him. Necesitas el poder del Espíritu Santo sobre ti. You need the power of the Holy Spirit upon you. Necesitamos vivir enfocados, guiados por el Espíritu Santo. We need to live focused and guided by the Holy Spirit. Y si estás en este lugar o me estás escuchando en otro momento y sientes de que quizás el Espíritu Santo o Dios no está sobre tu vida, me gustaría que juntos pudiéramos hacer una oración. And maybe if you're here or listening from other part, I want you to join me in prayer and accept Jesus in your heart. Y ahí pudieras abrir tu corazón y comenzar a hablar con el Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y en mi corazón. And there you can start praying, opening your heart and telling Him, Lord, I want you to enter in my heart. Perdona mis pecados, limpia mi vida. Forgive me for my sins, clean my life. Yo quiero aceptarte hoy como único Señor y Salvador. I want you to accept as my only Savior, as my Quiero Lord, reconocerte como el único Dios vivo y real. the only God alive and real. Quiero vivir contigo, quiero experimentar el Espíritu Santo sobre mí. I want to live with you. I want to experiment the Holy Spirit in me. Guíame, Señor. Guide me, Lord.